Off. Juan Gómez Millas. Es mediodía y buscas con tus amigas y amigos un buen lugar para sentarse a almorzar antes del siguiente bloque de clases. Cuando de repente te encuentras con un montón de gente con cámaras en los baños. Sí. Bueno, luego de recordar que estás en Juan Gómez Millas y que son cosas que pasan, dices, deben ser del ICI, intuyendo con tu grupo. Pero no sabes si están filmando algo o tomando fotos. Si bien comúnmente las personas toman ambos rubros, la fotografía y el cine, como parte de una misma categoría, sus características estéticas son muy distintas e incluso podrían llegar a ser opuestas. Es por esto que en el siguiente video veremos cómo estas expresiones artísticas han generado efectos y formas de ver el mundo que, en el caso del cine, ha logrado articular una forma de lenguaje propia, superando los márgenes de la imagen a partir del movimiento y su relación con el todo. Señoras y señores, esto es la fotografía versus el cine. Comenzando con la fotografía y siguiendo a uno de los más férreos detractores del cine, el señor Roland Barthes, podemos considerarla, en primer lugar, como particularmente absoluta, como un contingente soberano, puesto que reproduce al infinito algo que ha tenido lugar una sola vez. Barthes toma en cuenta 5 conceptos para explicar la conexión entre el espectador y la imagen. Número 1. El operador, el fotógrafo, un simple intermediario. El espectador. Número 2. Nosotros, afectados por la fotografía según nuestra subjetividad. Número 3. El espectro, el referente, una especie de pequeño simulacro que relaciona el espectáculo y anuncia el retorno de la muerte. Número 3. El interés humano, o sea, cómo participo culturalmente de los aspectos de la fotografía. Y finalmente, lo más importante, el punto, que vendría a ser la espontaneidad que perturba el espectro y que va más allá del campo de escena. Una especie de pinchazo accidental que le daría pensatividad a la forma y lo convertiría en una forma de arte superior al cine. Esto, claro, bajo la visión de Barthes. Bueno, antes de existir la fotografía no era posible la equivalencia entre el ser y imagen. Lo más cercano a ello era el retrato pintado. Siguiendo a André Bazin, el embalsamiento de la imagen en el tiempo es la clave para entender el nacimiento de las artes plásticas. De esta forma, el retrato cumpliría el rol de salvar al modelo de la imagen de una segunda muerte espiritual al plasmar su esencia en la pintura. En palabras de Hegel, un retrato se parece más a la persona que a esa persona misma. Al llegar la fotografía, este sistema se fractura, envolviéndolo en un positivismo que cambiaría para siempre la forma en que vemos al arte y, bueno, a nosotros mismos. Por un lado, el mundo del arte, en un principio aproblemado por el intentar expresar más allá de lo que muestra el modelo por medio del simbolismo de las formas y al mismo tiempo reemplazar al mundo exterior con su doble, es liberado de su obsesión por la semejanza gracias a la fotografía, pues ahora era esta la encargada de imitar la realidad. Es así que nacen expresiones artísticas como el cubismo o el impresionismo, dando rienda suelta al artista para pintar según la realidad que ve a través de sus ojos, apropiándose por fin de su obra. Ahora, en cuanto al cambio de la percepción de nosotros mismos, tanto Barthes como Bazin vinculan a la fotografía con la muerte, pues esta representa ese momento sutil en que uno no es ni sujeto ni objeto, sino más bien un sujeto que se siente devenir en objeto, una microexperiencia de la muerte, transformándonos en un espectro, en la muerte en persona. Al tomar la foto, se expropia el ser, uno que si bien antes era fluido, indeterminado y variante, ahora se encuentra congelado en el tiempo, petrificado en una pose que corresponde a la forma de un cuerpo fabricado en el instante. Bazin particularmente consideraba que la fotografía no crea, como el arte, la eternidad, sino que embalsama el tiempo, se limita a sustraerlo a su propia corrupción. La captura y la congelación del referente es un constante recordatorio de lo irrepetible de lo que fue ese instante, de la absoluta contingencia de la imagen. ¡Ay, el cine! A diferencia de la fotografía, el cine es movimiento puro. Imágenes que representan el paso del tiempo y al mismo tiempo crean un lenguaje. Lo anterior en base a los planteamientos que Gilles Deleuze recoge de Henry Bergson sobre la clasificación de la imagen y los signos. Cuando hablamos de movimiento no nos referimos al espacio recorrido, sino a una especie de presente continuo, indivisible, heterogéneo e irreductible entre sí.
Deleuze comprende que no es posible reconstruir el movimiento con posiciones en el espacio con instantes en el tiempo, a los cuales originalmente Bergson llamó cortes inmóviles, pues el movimiento real tiene una duración concreta. Asimismo, hay una distinción de cómo comprender el movimiento, pues en la antigüedad el movimiento remite a una teleología hacia formas o ideas eternas, mientras que la concepción moderna del movimiento es un devenir constante, como el desenvolvimiento de una forma a otra, a la producción y confrontación de los puntos inmanentes al movimiento. Lo anterior entonces explicaría la razón por la cual Bergson consideraba al cine como falso movimiento, pues el cine que alcanzó a presenciar el autor en vida aún estaba en pañales, funcionaba por medio de cinematógrafos, los cuales simplemente proyectaban una serie de imágenes con rapidez para crear la ilusión de movimiento y una suerte de vida en lo proyectado. De esta forma, Deleuze toma sus tesis, pero las reformula para reafirmar el cine como movimiento, ya que este efectivamente nos da un corte, pero sería ahora de carácter móvil, de la duración y de la totalidad, algo que denominaría como la imagen movimiento. El cine llegaría rápidamente a su punto cúlmine a principios del siglo XX, con la introducción de dispositivos claves para la madurez de este: el plano, la cámara móvil y el montaje. Este último va a tener la mayor importancia, puesto que el montaje es la determinación del todo. El tiempo se capta indirectamente por medio de la relación con la imagen-movimiento, es decir, se desprende la imagen del tiempo. El montaje no es otra cosa que la composición, la disposición de la imagen-movimiento como constitutiva de una imagen indirecta del tiempo. Es, simultáneamente, un presente variable como también la inmensidad del futuro y del pasado. La técnica del montaje fue desarrollada con tendencias particulares en estilo, por lo que podremos referirnos a ellas como escuelas. En primer lugar tenemos a David Ward Griffith con su obra más reconocida, El nacimiento de una nación. Griffith concibió la composición de las imagen-movimiento como una organización, un organismo incluso. Es una unidad, pero conformada por lo diverso, un conjunto de partes diferenciadas. Las partes actúan y se relacionan unas sobre otras, demostrando de qué modo entran en conflicto y amenazan la unidad del conjunto orgánico, y a la vez de qué modo superan dicho conflicto o restauran la unidad. Al montaje americano podemos llamarlo orgánico activo. El nacimiento de una nación es un ejemplo primordial, puesto que la unidad, conformada por blancos norteamericanos que se oponen a la guerra civil y negros libertos quienes causan desastres en las instituciones democráticas. La película plantea un escenario político donde los negros, patrocinados por las fuerzas del norte de Estados Unidos, amenazan los valores fundamentales de la nación, por lo que se conforma el Ku Klux Klan como una tropa para defender lo que amerita ser protegido: la patria, las mujeres y la blancura. El conflicto es inherente en este estilo de montaje. La relación entre las partes es antagónica y la resolución se da con el triunfo de uno sobre el otro, pues la conjunción de las imágenes ya nos plantea quién constituye el orden y quién lo perturba. La restitución es la única forma de satisfacción. En segundo lugar tenemos la escuela soviética, que podríamos catalogar de dialéctica o material. La figura que destaca es Sergei Eisenstein y su icónica película Acorazado Potemkin. A diferencia del tipo orgánico anterior, la oposición está al servicio de la unidad dialéctica y marca su progresión de la situación de partida a la situación de llegada, es decir, el conjunto se refleja en cada parte. Este montaje de oposición sustituye al montaje paralelo por medio de la ley dialéctica del uno, el cual se divide para formar la nueva unidad más elevada. Se trata de que no solamente hay unidad orgánica antagónica, sino que el paso del opuesto a su contrario. Por un lado, de una cualidad a otra, y por otro, el surgimiento repentino de la nueva cualidad. En palabras de Eisenstein, el acorazado Potemkin funciona como un todo orgánico, donde cada parte opera en función de ese todo a un nivel superior de significado. El cambio cualitativo de la acción se ve presente en toda la película. La violencia y la represión de las tropas zaristas es el catalizador para que los soldados, hartos de los tratos indignos, se subleven no solo por ellos, sino por una causa mayor. Es más, lo que culmina la causa popular y colectiva en la película es cuando los rebeldes que secuestraron el acorazado se dan cuenta que los buques enfrente suyo no son enemigos, sino soldados igual que ellos que se unieron a su causa, ondeando la bandera roja del socialismo, única utilización del color en la película.
En tercer lugar, la escuela francesa de la preguerra rompe con este principio de composición orgánica. A diferencia de las anteriores, privilegia la cantidad de movimiento y las relaciones métricas que permiten definirlas, elaborando una composición mecánica de las imágenes movimiento. Este estilo libera tanto a los objetos como a los sujetos, otorgándoles finalidades propias. Incluso la luz es puro movimiento atravesando el plano. Junto a esto, al introducir varias imágenes en una, es capaz de expresar un todo más amplio, presentando incluso el aspecto de la simultaneidad del tiempo, es decir, a diferencia de presentar la inmensidad del futuro y del pasado como concepciones separadas, se manifiesta como fundamentalmente abierto. El movimiento mecánico logrado es desmesurado, o sea, no puede ser sino concebido por un alma pensante, capaz de apreciar lo sublime de lo inmenso. En El Dorado de Marcel Hervier, podemos apreciar cómo se rebasan los móviles para extraer un máximo de cantidad de movimiento en un espacio dado. Podemos concebirlo como si la danza fuera una máquina y los bailarines sus piezas, al mismo tiempo que el movimiento del público también se conecta con el movimiento del artista. De cierta manera, el movimiento es esa forma de existencia primigenia que conecta tanto a los seres vivos con los demás elementos del universo. El movimiento mecánico nos acerca a una concepción más pura de lo que compone al universo. Por último, el expresionismo alemán. A diferencia de los franceses, no invoca una clara mecánica de la cantidad de movimiento, sino una oscura vida cenagosa en la que se hunden las cosas, bien sean desmenuzadas por las sombras, bien sean sumergidas por las brumas. Esta estética abismal reifica la vida no orgánica de las cosas, como si el espíritu inconsciente hiciera eco en las tinieblas. El uso de los espacios está subordinado por lo extensivo a la intensidad. Los espacios se construyen por medio de acumulaciones. La vida no orgánica que mencionamos toma fuerza cuando se disipa toda diferencia entre lo mecánico y lo humano, pero a partir del predominio de lo no orgánico de la materia. En su aspecto más radical, libera en nuestra alma una vida no psicológica del espíritu, que no pertenece a la naturaleza ni a nuestra individualidad orgánica, sino que se trata de nuestra divinidad. Metrópolis, de Fritz Lang, es una de las piedras angulares de la ciencia ficción en el cine. Representa las contradicciones de clase y una sociedad industrial cada vez más deshumanizada, una que rinde culto a las máquinas, siendo la vida sacrificada a la voracidad de la maquinaria capitalista, y el sujeto que viene a mediar dichas contradicciones no es nada más que un androide, síntesis de la vida no orgánica. Hemos presentado las características estéticas e implicancias filosóficas de tanto la fotografía como del cine. Más allá de lo que puedan plantear los autores mencionados, identificamos importantes consecuencias políticas en la imagen fotográfica. Esto supuso una ruptura en cómo concebimos visualmente el mundo. La fotografía supone un congelamiento de los objetos que captura. Es un marco absolutamente contingente. Todo se encuentra dentro de ella. Romper el fuera de cuadro solo sería posible por medio del punctum, pero como Barthes reconoce, el studium predomina y aquello que lo perturba es más escaso debido a su naturaleza aleatoria. El cine, en cambio, es movimiento puro. De la misma forma en que la materia y la energía del universo fluye, permite que podamos no solo percibir el movimiento como tal, sino también cómo éste configura significados entre sí, constituyendo un entramado de significado por medio del montaje alcanzado un concepto superior. En otras palabras, el cine se constituyó como un medio narrativo complejo y a la vez intuitivo. Las imágenes en movimiento nos entregan cortes móviles que se desenvuelven, se hacen y deshacen consecutivamente para entregarnos una imagen indirecta del tiempo. No solo se trata de una acumulación de información en un espacio dado, sino que la articulación es capaz de crear significados que trascienden los elementos que lo componen. El montaje da una relación con el todo. Las partes del todo adquieren mayor complejidad y cambios cualitativos en dicha relación. Por ejemplo, los personajes que salen del plano continúan existiendo en un fuera de cámara. Algo muy sencillo, pero algo que la fotografía es incapaz de realizar. Las distintas escuelas de montaje que se describieron denotan una forma particular de ver el mundo y de articular significados, las cuales demuestran una intencionalidad de incidir en el mundo, tanto en la pantalla como en la sociedad.
Esta intencionalidad y capacidad de apreciar el significado del movimiento era desestimada por Barthes, mientras que Deleuze efectivamente pudo ver la esencia del cine en el movimiento y el tiempo. El cine es una cognición colectiva corporizada. La pantalla se vuelve una experiencia sensorial y es automatizada de la vida. Es, por consecuencia, lenguaje. Las preguntas restantes son: ¿cuáles son las consecuencias políticas del lenguaje cinematográfico para nuestra comprensión del mundo? Si la fotografía de cierta forma expropió al ser en una pequeña muerte, encasillando su imagen a perpetuidad en el pasado, ¿qué consecuencias tiene el movimiento liberado por la imagen? ¿Es un espectro al igual que la fotografía? ¿O acaso una forma más profunda de conocer al mundo, considerando que el flujo de materia y energía es constante y el tiempo normal se desarticula en una película? En una película, uno es capaz de sentir todo, en todas partes, al mismo tiempo, para luego sentir algo distinto a ello en una escena siguiente. Bueno, hemos llegado al final de este video. Si les ha gustado, no duden en darle like, pero no les recomiendo suscribirse porque no sé si es que sigan subiendo videos. Mi nombre es Lucas Ramírez y esto ha sido la fotografía versus el cine. Adiós.